Vaya abriendo su Biblia a Lucas capítulo 20. Hoy quiero tocar la parábola que se llama Los labradores malvados. Esta es una parábola interesante. Y es una parábola interesante porque es una parábola de juicio. Jesús estaba juzgando algo, la condición espiritual, la condición del corazón de estos labradores. Esta parábola identifica a Israel, a la nación de Israel, como una viña. Y pudiéramos tomar solo ese significado de que aquí la viña es Israel. Pero quiero crecer esta mañana y también pensar que no solo Israel, sino toda la humanidad es una viña. Entonces diríamos que esta es una parábola que abarca toda, absolutamente toda la historia de la salvación. Desde la elección de Dios sobre Israel como su pueblo, su rechazo a Dios como el Mesías, y también nos habla del llamamiento de Jesús a un nuevo pacto, el llamamiento de Jesús a una nueva nación. Y miren, a veces la palabra juicio nos mortifica un poco, ¿no? Tú de repente dices, fulano de tal va a ser juzgado, o fulano de tal está en un juicio, y a veces sentimos pena ajena por alguien que está enfrentando un proceso jurídico, un proceso civil. Lo maravilloso de la palabra de Dios es que aunque la palabra de Dios nos juzga, es decir, aunque la palabra de Dios viene y nos confronta con nuestro pecado, con nuestra maldad, con nuestra necedad, con nuestra terquedad, a la par esa misma palabra de Dios también tiene misericordia, también tiene gracia. Y esta parábola nos muestra precisamente eso. Nos muestra a un Jesús juzgando la condición de la nación de Israel, pero a la par abriendo una tremenda posibilidad en su misericordia y en su gracia. Por cierto, esta fue la última parábola que Jesús dio antes de morir. Esta fue la última parábola. Si tú haces una armonía de los evangelios y vas poniendo momentos en los que Jesús compartió las parábolas, encontramos que esta fue la última parábola que Él dio a los suyos. De hecho, la dio en su última semana de vida. Si tú revisas el contexto de esta parábola, te darás cuenta que Jesús ha entrado a Jerusalén, había sido ovacionado en aquella entrada triunfal por un concierto de hosanas, Hosana. Por cierto, era un concierto falso. Los mismos que dijeron Hosana, unos días después dijeron crucifícalo. A veces nosotros estamos llenos de conciertos falsos a Dios. Estamos diciéndoles cosas a Dios que ni sentimos, que ni creemos, que ni sabemos en qué consiste, ¿no? A veces estamos diciendo, Señor, quebrántame, transfórmame. Y el Señor allá arriba nos está preguntando, ¿realmente quieres que te quebrante? Y nomás así nos hace el Señor. No llega al quebrantamiento, nomás ay Señor, sácame de este aprieto. Aquel día que Jesús entró a Jerusalén, Él tuvo un concierto de hosanas falsos. Y quizás muchas de esas personas que dijeron hosana al que viene en el nombre del Señor, creyendo que por fin había llegado un libertador del imperio romano, la mente del judío era tan reducida que no entendía que el poder de este reino venía a liberarlos no del imperio romano, venía a liberarlos del imperio de Satanás. Pero ellos no entendían esto. Ellos pensaban que aquí estaba uno que les iba a liberar de Roma. Y de repente cuando comienzan a entender, comienzan a escuchar lo que Jesús está diciendo, entonces el concierto cambia y de los hosanas pasan a crucifícalo. Posteriormente Jesús entra al templo, usted lo recordará, y comienza básicamente a purificar el templo, y escuchamos una expresión que a veces no entendemos. El celo de Dios, el celo por su casa lo consumió. Cuando Jesús llegó al templo, todo hubiese esperado ver en ese templo, pero lo único que él vio fue mercaderes en el templo. Cuando su casa había sido diseñada desde el tiempo de Isaías
Isaías había dicho, mi casa será llamada casa ¿de qué? De oración. El ambiente de la casa de Dios, el tenor de la casa de Dios, lo que da identidad a la iglesia en nuestros días es la oración. Yo he llegado a congregaciones donde la fama de esas congregaciones es, de repente dicen, esta congregación tiene una adoración increíble. Pues déjame decirte algo, no es la adoración lo que identifica un lugar donde se reúne la gente. Yo he llegado a congregaciones donde dicen, esta congregación es una congregación de mucho amor. No es el amor lo que tiene que distinguir la casa de Dios. La casa de Dios tiene que ser distinguida por dos cosas, y tú lo ves a lo largo y lo ancho de toda la escritura: la oración y la predicación de su palabra, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, palabra por palabra, porque es lo único que nutre y edifica al creyente. Entonces tenemos esta parábola que al parecer pudiera ser una parábola de juicio muy dura, pero hoy hay un mensaje increíble. Si usted revisa el verso 8, empecemos en el versículo 8. A Jesús se le ha hecho una pregunta, la élite religiosa, los principales fariseos y maestros de la ley, le han hecho una pregunta a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué acababa de hacer? Acababa de purificar el templo. Y Jesús les contesta y les dice, bueno, les voy a contestar con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de la tierra? Y dice que los fariseos, los maestros de la ley, temían dar la respuesta porque sabía que la respuesta los podía comprometer. La conclusión de Jesús en el verso 8, escúchela: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Al no tener una respuesta de los maestros de la ley, Jesús les dijo, yo tampoco les tengo que responder porque acabo de purificar el templo. Síganme con su vista a partir del verso 9. Lucas 20, versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros? Cuando ellos oyeron esto, dijeron, ¿qué dijeron? Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Quiero destacar 4 cosas en esta parábola. En el verso 9 quiero indagar un poquito sobre la parábola. Después quiero ver el juicio de Dios sobre estos labradores. Quiero revisar la gran pregunta que Jesús hizo en esta parábola. Y quiero terminar viendo esta mañana el peso de las escrituras. Esta es una parábola relatada en los 3 evangelios sinópticos. Es decir, si usted revisa esta parábola, la encontrará en Mateo 21, verso 33 al 44, y en Marcos 12, del 1 al 11. Esta parábola, aunque la pregunta original, ¿con qué autoridad haces esto?, la hicieron los maestros de la ley, esta parábola Jesús la dirigió no solo a los fariseos o a los maestros de la ley. Esta parábola Jesús la dirigió a toda la nación. Entonces identifiquemos algunas cosas en esta parábola. Los labradores malvados es la más dura parábola de juicio.
Si tú lees todas las parábolas que Jesús dio, te vas a encontrar que esta fue la parábola más dura, más difícil que Jesús dio mientras Él estuvo aquí en la tierra. Y vuelvo a decir esto, la palabra de Dios tiene esta connotación de juzgarnos, de discernirnos, de indagar en nosotros nuestro pecado. La espada de Dios, que es viva y eficaz, como Hebreos 4:12 nos testifica, dice que penetra hasta lo íntimo, parte, va hasta los tuétanos, causa un quebrantamiento, o debería causar un quebrantamiento. Pero escúchame bien, el mensaje de las Escrituras no solo causa dolor a nuestras vidas, el mismo mensaje de las Escrituras tiene que traer sanidad. Ese doble filo de la espada, cuando se nos certifica que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, hay que entender la doble naturaleza de ese filo. Un filo de su palabra nos juzga, el otro filo de su palabra te tiene que sanar. Ahora, aquí es donde está el equilibrio al que Jesús está llegando con esta gente. La lección principal que yo he aprendido de esta parábola es la paciencia de Dios con el ser humano. La paciencia de Dios con el ser humano. Le pregunto esta mañana a usted, ¿dónde estaríamos tú y yo si Dios no fuese paciente? ¿Dónde estaríamos? ¿Se dan cuenta? No, algunos ni siquiera estaríamos. Pero Dios ha sido paciente con nosotros. Dios ha sido paciente con nosotros. Entonces revisemos por parte esta parábola. Veamos en el versículo 9 lo que aquí se nos indica. El plantador es Dios. Quien plantó la viña en esta parábola es Dios. La viña que aquí se identifica primordialmente es Israel. Primeramente la viña es Israel. Dios formó a esta nación, Dios eligió a esta nación, así como Dios formó al mundo, así como Dios te formó a ti y a mí, así como Dios formó a su iglesia. Él es nuestro formador, Él es nuestro hacedor. El salmista en el capítulo 100 de este himnario que tenemos de alabanzas a Dios en el libro de los Salmos, él dice algo interesante en el verso 3, reconoced que Jehová es Dios, pueblo suyo somos, ¿y qué? Y ovejas de su prado. ¿De quién somos? Somos de Dios, Él nos hizo. Somos pueblo suyo. Miren lo que Isaías testifica en el capítulo 51, verso 13. Y ya te has olvidado de Jehová, ¿quién? Tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? ¿Te has olvidado de Jehová tu hacedor? Hermanos, Israel se olvidó que Dios lo había formado, que Dios lo había hecho. Alguien pudiera decir, no, inimaginable que nosotros nos olvidásemos que Él nos hizo, que Él nos formó. Mentira, mentira. Es tan fácil y es tan rápido en nuestra naturaleza caída, en nuestra carne, olvidarnos del Señor, olvidarnos que Él nos formó, olvidarnos que Él nos hizo y comenzar a vivir la vida como a nosotros se nos antoja, comenzar a vivir la vida que el Señor nos ha dado desde una perspectiva como en el libro de los jueces. ¿Se acuerda de esa expresión del libro de los jueces que se repite una y otra vez y cada uno hacía lo que le convenía? ¿Por qué? Porque no había rey sobre Israel. No nos equivoquemos, hermanos, no nos equivoquemos. Si tú eres un nacido de nuevo, si tú has venido al Señor postrado y humillado como una persona necesitada de nacer de nuevo, no te equivoques. Las cosas aquí están muy claras. Aquí hay un rey. Aquí hay un rey. No vivimos en los días de los jueces para vivir en un anarquismo completo y total. Aquí hay un rey y ese rey es Jesús.
Y si tú no te has rendido y doblegado ante sus principios, te tengo una noticia esta mañana. Quizás tú eres el más urgido esta mañana de venir humillado a los pies del Calvario y decir: Señor, necesito nacer de nuevo. No importa cuánto tiempo tengas en la iglesia. El peor enemigo de la iglesia en nuestros días, escúchemelo bien, es la iglesia misma. Hay cientos y miles de personas que están dentro de la comunidad de los redimidos, de los santos, de los llamados por Dios a la salvación, y que nomás están haciendo bulto. ¿Y por qué no dijeron amén ahora? Entonces es tan fácil olvidarnos de lo que Isaías está diciendo: Jehová tu hacedor. ¿Y cómo sé que me olvido? Pues simplemente cuando no considero su palabra, cuando no considero su voz a través de las escrituras, cuando hago lo que a mí se me antoja, lo que a mi regalada gana se le antoja, o en el caso de algunos, lo que en su gadarena manera de vivir quieren hacer. Y eso lo entienden muy bien, ¿no? Y si no, vayan y busquen ahí la historia de uno que andaba ahí buscando o andaba cerca de Jesús, y la Biblia lo identifica como el gadareno. Ese andaba haciendo lo que él quería, pero cuando Jesús lo vio y lo rescató y lo salvó y lo libró, y él pudo reconocer en Jesús a su maestro, a su hacedor, a quien lo llamó a la salvación, algo increíble pasó. Entonces miren, las viñas en aquel día eran arrendadas por un grupo o a un grupo o a una sindicato de viñadores. Era normal que el dueño se marchara al extranjero por algún tiempo y arrendara su viña. Era algo normal. Al tiempo de la cosecha, cuando ellos estaban levantando la cosecha, los labradores deberían dar al dueño una parte de la cosecha, una cantidad previamente fijada de vino, de cereales y de aceite, o en su excepción, unos intereses de arrendamiento fijados con anterioridad. Es decir, cuando el dueño de la viña arrendaba o rentaba su viña, todo esto quedaba previamente especificado como si fuese un contrato. De tal manera que cuando la cosecha venía no había sorpresas. Los labradores sabían lo que había que dar al dueño y el dueño sabía lo que iba a recibir. El pasaje paralelo que Marcos 12 nos da de esta parábola nos da algunos detalles extras. Los detalles que tenemos ahí en Marcos 12:1 es que la viña era un lugar cercado, es decir, era un lugar previamente protegido. Se usaban cercas de espinos para impedir el acceso a él de animales que vinieran y robaran el fruto, de ladrones que vinieran y quitaran el fruto. En el centro de las viñas, aquel día en Palestina, en el mero centro era el lugar para producir el jugo, había un lagar. La viña también tenía una torre. La torre era una especie de cabaña cuya función era ser una torre de vigilancia contra los animales y ladrones que pudieran venir y usurpar la viña. Una de las cosas que hace única esta parábola, que distingue esta parábola de todas las demás que Jesús dio, es que Jesús cita algunas escrituras de la ley y los profetas. No es común que en las parábolas, como bien usted y yo hemos pasado aquí 22 semanas compartiendo y escuchando las parábolas, no es común que en las parábolas haya citas del Antiguo Testamento, pero en esta parábola sí hay citas. Y Jesús comienza la parábola iniciando con una palabra del profeta Isaías. Unos 800 años atrás de que Jesús está dando esta parábola, ya Dios había comparado a Israel con una viña. Acompáñeme al libro de Isaías, por favor. Capítulo 5, verso 1 al 7. Regresemos a la palabra que Jesús está citando del profeta Isaías en esta parábola. Curiosamente, si su Biblia está subtitulada ahí en Isaías, la porción que vamos a leer se llama la parábola de la viña.
Y yo creo que Jesús se inspiró en esta porción de las Escrituras. Isaías 5, verso 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Esta parábola está hablando de la nación entera de Israel y dice algo interesante. Dios la había plantado para que diera uvas, pero cuando el fruto se presentó, lo que había era uvas silvestres, uvas no comestibles. Y el mismo sentido que Jesús usó en esta parábola, o que Dios había dado en el día del profeta Isaías, es el que Jesús está usando 800 años después en esta parábola que hoy tenemos frente a nosotros. Los labradores de esta parábola son los líderes religiosos de la nación. Los labradores son el liderazgo de la nación. Los líderes, la gente que está en liderazgo, sea de una nación, sea de una congregación, sea de una familia, sea de una pequeña empresa, sea de una grande empresa, los líderes rápidamente tenemos que entender algo, y sobre todo los que estamos pastoreando, dirigiendo la grey de Dios, tenemos que entender rápidamente que el liderazgo tiene un sinónimo en las Escrituras muy claro y muy preciso, y que nos permite rápidamente entender nuestra dinámica en la vida espiritual. Ser líder es ser un mayordomo. Algunos interpretan el liderazgo espiritual en nuestros días como ser el mandamás de una iglesia. Ese es un concepto equivocado de liderazgo. El concepto correcto de liderazgo es ser un mayordomo. ¿Qué es la diferencia entre un mayordomo y el dueño? El dueño puede ordenar. El mayordomo tan solo hace lo que el dueño ordena. ¿Cómo es que puedes calificar que un líder en lo espiritual es mejor? Pues es sencillo. Mientras más sirve, ese líder es mejor. En un sentido, ser mayordomos en los tesoros espirituales más grandes que Dios había entregado a los líderes religiosos de Israel. El libro de los Romanos no calla en este tema. El libro de los Romanos es rico. Cuando Pablo está hablando de la herencia que habían recibido de esta nación, Pablo está diciendo: de ustedes vinieron los patriarcas, de ustedes vino la ley, de ustedes vinieron los profetas. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo explicando el evangelio en la epístola a los Romanos? Lo que él estaba explicando era claro y sencillo. Del pueblo judío, Pablo había recibido una herencia increíble: los patriarcas, la ley, los profetas, las verdades espirituales que pueden salvar el alma. Pero hubo un problema. Esos líderes se consideraron expertos en la ley,
pero no distinguieron, escúchelo bien, estos hombres a los que se les había entregado la ley, los profetas, los patriarcas, que creían conocer las Sagradas Escrituras, no distinguieron cuando el Mesías se presentó a ellos. No distinguieron cuando el Mesías se presentó a ellos. Y el reclamo, el juicio que Jesús está trayendo a la nación básicamente es claro y sencillo. Jesús está haciendo una demanda al liderazgo de esta nación, porque un mayordomo no es dueño de una viña. Un mayordomo es un siervo de una viña. El hombre es colocado como mayordomo. Dios había levantado el liderazgo espiritual en la nación de Israel para que ellos fueran mayordomos. Pero hay un problema en la mayordomía. El problema en la mayordomía es que una vez que estás ejerciendo la mayordomía, tendrás una clara y firme tentación a no querer ser mayordomo, sino querer ser dueño. Pensemos en esto. El tiempo es un don de Dios, ¿cierto? Usted y yo somos mayordomos del tiempo. Eso significaría que en la mayordomía que nosotros tenemos del tiempo, por eso Pablo escribió en algunas cartas acerca del tiempo, y él decía cosas interesantes, ¿no? Rediman el tiempo está cercano, úsenlo adecuadamente. Entonces, tú eres mayordomo del tiempo. Y hay ciertas cosas que la vida espiritual nos demanda tiempo. Orar te demanda tiempo, leer la Biblia te demanda tiempo, testificar de Cristo te demanda tiempo, estar en medio de la batalla, en medio de la lucha de otros creyentes, fortaleciéndolos y apoyándolos te demandan tiempo, ¿cierto? Pero de repente nosotros decimos, no, hoy no voy a orar, hoy no voy a leer la Biblia. Pregunto, ¿estás siendo un buen mayordomo de tu tiempo? No, porque aunque tú no lo quieras aceptar, hay una lucha en nuestro interior para no ser mayordomos, sino para ser dueños de nuestro tiempo. Y tenemos muchas excusas nosotros los que hemos crecido en la cultura cristiana, ¿no? Ay, Señor, hoy no puedo leer los 4 capítulos que me toca, pero mañana, Señor, te prometo que leo 8 y te voy a agregar un pilón, voy por 10 capítulos. No, es que tenemos cada historia tenemos, ¿no? Y usted no me va a dejar mentir. Llega el día siguiente y tienes otra historia para el Señor. Y el Señor nos conoce. Entonces estamos administrando nuestro tiempo de una manera equivocada. Entonces escúchemelo bien, Dios nos ha dado recursos, Dios nos ha dado muchas áreas donde nosotros estamos ejerciendo mayordomía. El tiempo, la vida, el dinero, los talentos que Dios te ha dado, los dones espirituales, tu matrimonio, tu familia, tu vida espiritual. Todos estos son áreas donde Dios va a demandar nuestra mayordomía. Y quiero afirmar en esta hora una vez más, ser mayordomo significa tener un entendimiento claro de esto. Un mayordomo no es dueño, un mayordomo es siervo de Dios en ese aspecto de la vida. Para los que estamos en liderazgo por gracia de Dios, el mismo problema que tuvieron los judíos puede ser nuestro en esta hora, creyendo que la viña es nuestra y olvidándonos para quién servimos. ¿Para quién servimos? Miren lo que Pablo les dijo a los creyentes en Corinto, ahí en el capítulo 4, verso 2. Ahora bien, se requiere que los administradores, los mayordomos, dígalo conmigo fuerte, que cada uno sea hallado, ¿cómo? Fiel. Sí, el problema es que si yo comienzo a hacer una encuesta y me entra la idea de la mercadotecnia y comienzo a ver qué tantos mayordomos fieles hay en nuestros días, y acá en el otro lado comienzo a revisar qué tantos mayordomos infieles hay en nuestros días, creo que rápidamente
el lado de un escritorio, de un estadista, va a estar lleno de estadísticas de mayordomos infieles versus mayordomos fieles. Y Pablo no está mintiendo. La palabra griega que Pablo usa aquí es oikónomos. Se requiere que los oikónomos, que los mayordomos, que los administradores de Dios sean encontrados fieles, los servidores, los esclavos, aquellos que Dios les ha compartido algo y los ha hecho labradores, mayordomos, no dueños. Lamentablemente en nuestros días está lleno de hombres que han intentado monopolizar la vida espiritual, han intentado monopolizar la situación espiritual de muchos en la iglesia. Y esta parábola es una de estas parábolas que a cualquier siervo de Dios nos debería poner a temblar. Un día Dios nos llamará a cuentas, o nos hará a un lado simplemente, o en el peor de los casos seremos sustituidos por otros, como fue el caso de la nación de Israel en esta parábola. ¿Cuál fue el reclamo de Dios? La función de los líderes era provocar, promover el fruto en la viña, y ellos no habían hecho su trabajo adecuadamente. Pero por favor, no juzgue fuertemente a los judíos. Por favor, no piense en alguien en específico. El mismo error que ellos cometieron puede ser nuestra falla. También nosotros podemos fallar en provocar o producir verdadero fruto en nuestra vida espiritual que honre y glorifique el nombre de Dios. Hermanos, el peso de la mayordomía es algo tan serio. Si un líder evade su responsabilidad, la viña puede echarse a perder. Hace muchos años estaba compartiendo en un grupo de hogar, y mientras estaba guardando mi guitarra y estaba cerrando el estuche para abrir la Biblia y comenzar a compartir, vi esa mirada que un niño de 5 o 6 años tiene, como si estuviera viendo un carrito o viendo un juguete, y vi su vista clavada en mí como si fuera, no sé, un juguete chino o el último juguete de la moda. Y él estaba viéndome con tal ilusión, con tal apasionamiento, y yo no entendía la mirada de ese niño. Pero yo terminé de guardar mi guitarra, levanté mi cuerpo y estuve sentado. Y entonces su madre me dijo algo que me puso a temblar. Yo creo que ese día me cayó el 20 del temor y del temblor con el que alguien tiene que servir al Señor. Ese día esa madre me dijo: por favor, no le falles a mi hijo. Y ese día me di cuenta de un principio que marca y debe marcar el camino y la vida de todo labrador. Hermano, no se trata de la capacidad, de la retención, de la inteligencia que tienes para servir al Señor. Se trata del temor que tienes para servir al Señor. Se trata de saber que siempre hay alguien viéndote y nunca sabes quién te está viendo y a quién te estás dirigiendo. Pero lo más increíble de ese peso es saber que Dios te está viendo. Ese es el peso de la mayordomía, ese es el peso de la responsabilidad. Si tú y yo no hacemos debidamente lo que Dios nos ha dado para hacer, la viña puede echarse a perder. Mucho tiempo en esta parábola, cuando dice que el dueño de la viña se fue, mucho tiempo nos habla de la historia de Israel. Esta expresión mucho tiempo abarca toda la historia de Israel. El Antiguo Testamento nos habla de esa historia. Y observas que durante la historia del Antiguo Testamento hubo momentos claves donde pareciera ser que el dueño de la viña vino y levantó cosecha. ¿Se acuerdan de aquel momento glorioso, por ejemplo, en el libro de Esdras? Cuando Esdras ha venido a lo que Zorobabel estaba reconstruyendo el templo, y llega Esdras y se nos habla de un maravilloso pasaje
en el capítulo 8 de Esdras. Y dice que estuvieron leyendo la ley todo el día. Todo el día. Y después dice que los levitas iban a donde estaba la congregación reunida en pequeños grupos y les enseñaban la ley, momento, letra por letra, palabra por palabra, hasta que el pueblo entendiera lo que la ley realmente les demandaba hacer. Pues algunos hablan de este momento como un avivamiento espiritual. Yo creo que más que un avivamiento espiritual, ese día fue un día de abibliamiento. Lo que Esdras subió y leyó era la ley. Se les leyó la Biblia. Y se habla de algo glorioso pasando. El pueblo tenía una demanda a Esdras increíble. La demanda del pueblo usted la puede leer en una expresión: traed el libro. Traed el libro. Traed el libro. No fue un avivamiento, fue un abibliamiento. Y luego en el libro de Nehemías, ahí adelante, otra vez vuelven a traer la ley. Y pareciera ser que hay un avivamiento, pero tú revisas y lo que realmente está pasando en el libro de Nehemías es un abibliamiento. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que Dios, el dueño de esta viña, de vez en cuando descendió en la historia de la nación de Israel, y lo ves en el Antiguo Testamento, y venía a recoger su fruto. No era el éxito de Esdras, no era el éxito de Nehemías, era el fruto de Dios en su viña. En su viña. En su viña. Y entonces todo este tiempo tú estás leyendo el Antiguo Testamento y te das cuenta cómo Dios les visitó. Pero pasemos y revisemos versos 10 y 12. ¿Por qué Jesús juzga a la nación? Los siervos a los que Él envió. Por lo menos se habla de tres tipos de siervos que Él envió antes de enviar al Hijo amado. Los siervos fueron los profetas. Tú revisas la historia de la nación de Israel y los siervos fueron los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento rápidamente se identificaron como siervos de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor está llamando a Isaías en el capítulo 6, en aquella maravillosa porción de las Escrituras, donde Isaías está teniendo aquella visión? Escuche lo que Isaías le dijo a Dios una vez que tuvo esa visión: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, estoy listo para servirte. La cosecha de la vid se daba entre el tercer y cuarto año después de haber sido plantada. Según la ley, la primer cosecha era consagrada a Dios como primicias. Así que el dueño de una vid que plantaba vides, que tenía su huerta ahí y que plantaba este arbusto, tenía que esperar 5 años para recibir utilidad. Es decir, para que la uva viniera y se diera, había que esperar entre 3 y 4 años. Y cuando la uva por fin se daba, el dueño no podía tomar nada de ello, porque era de Dios, era entregada la primicia. Tendría que venir la próxima cosecha y entonces recibir utilidad de ello. Así que entendamos esto: el dueño de una vid tenía que ser alguien muy paciente. Por lo menos tendrías que esperar 5 años. Qué bueno que no tenemos plantíos de uva, ¿verdad? Porque si algo nos distingue a ti y a mí, creo yo, no es la paciencia. Si algo nos distingue a ti y a mí, es la impaciencia. Cuando a alguien lo invitan a hacer un negocio, cuando a alguien lo invitan a hacer una inversión, la pregunta rápida es: ¿y cuándo es que recibo utilidad? Y hay negocios donde pudieras recibir utilidad a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Y cuando estás en largo plazo, lo que se va a probar de ti es tu paciencia. Vas a dar una vez, vas a dar 2 veces, vas a dar 3 veces, vas a dar 4 veces y no vas a ver nada. Nada absolutamente de ello. Se da un juego en el verso 9 y en el verso 10 con la palabra tiempo. En el verso 9 la palabra tiempo
nos habla de la palabra griega cronos, hablando de horas y minutos. Había pasado mucho tiempo, pero en el verso 10 la palabra tiempo es kairos. Habla de un tiempo específico o una sazón. Dice que llegado el tiempo de la cosecha, el dueño envió siervos. El tiempo específico, el momento en el que se habría de ofrecer el fruto al dueño. Y escuche la suerte de los 3 siervos. El primer siervo fue enviado, dice Lucas, que lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. El verbo golpear aquí es dar puñetazos, herirlo con la intención de que el siervo saliera cojeando. Así que el dueño manda al primer siervo y como resultado lo que recibe no es utilidad, no es fruto alguno de la vid, no es interés alguno de lo que se había sembrado. Lo que recibe es a un siervo cojo, a un siervo que ha sido golpeado, que ha sido herido hasta dejarlo cojo. Bueno, alguien pudiera decir, ¿qué hará el dueño? Pues el dueño lo que hace es enviar a un segundo siervo. La suerte del segundo siervo fue que lo golpearon y lo afrentaron. Lucas dice que también lo enviaron con las manos vacías. La palabra afrentar aquí significa quitarle el honor. A este no lo cojearon, lo golpearon. No tenemos la riqueza de las palabras para entender a qué se refiere aquí Lucas con afrenta, pero lo que se entendía por aquello es le quitaron el honor. Al tercero, Lucas dice que simple y sencillamente lo echaron fuera herido. Y detengámonos ahí, yo hago la pregunta. Si tú fueras el dueño de esta vid, has mandado a 3 siervos, a uno te lo mandan cojo y sin fruto, al otro te lo mandan golpeado y afrentado, y al otro simple y sencillamente lo echan fuera herido. ¿Qué harías? ¿Qué haría? Pues yo no sé, yo me consigo. No vaya a dar ideas luego. A lo mejor alguien diría, lo que hay que hacer es conseguir una banda de sicarios. Llegar ahí y exigir lo que es nuestro. No sé. A lo mejor a alguien se le ocurriría, hay que cavar un hoyo ahora que están de moda. Hay que cavar un hoyo hasta donde están, les caemos de sorpresa y nos los echamos. No sé. Lo que sí estoy seguro es que esta parábola es ilógica. Porque después de que ha mandado a 3 hombres, los han afrentado, los han golpeado, los han lacerado, no les han dado absolutamente nada. Esta parábola nos muestra el corazón del hombre. El corazón del hombre, tu corazón y mi corazón, se rebela siempre contra el dueño de la viña. Vuelvo a decirlo, ¿quién es el dueño de la viña? Dios. Nuestra naturaleza caída es siempre rebelarnos contra Dios. Y esta parábola precisamente nos habla de eso, de cómo el hombre se estaba rebelando contra Dios. Y lo mismo, queridos hermanos, pasa en nuestros días. Es esta rebeldía la que nos lleva a la burla, es esta rebeldía la que nos lleva a la persecución, es esta rebeldía la que nos lleva al maltrato físico de los siervos que Dios envía. El pueblo se rebelaba una y otra vez. Estos mismos hombres a los que Jesús les estaba dando esta parábola, unos días después estaban conspirando contra el Mesías. Sin embargo, observen cómo Jesús predice su muerte, pero también predice el juicio que vendría sobre ellos. El llamado al servicio de Dios conlleva sufrimiento, conlleva el sufrimiento. No hay un solo profeta en la historia del Antiguo Testamento, no hay un solo profeta que por causa de su llamamiento no haya sufrido. Si algo distingue a los profetas del Antiguo Testamento, como distinguió a los primeros apóstoles, como distinguió a los padres de la iglesia primitiva, como distinguió a los reformadores, como distinguió a los puritanos, como distinguió a muchos misioneros de antaño, como distingue a muchos misioneros en nuestros días, es el sufrimiento. Observe lo que dice Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y no qué? No quisiste. Rebeldía. No quisiste. La vida de un niño es distinguida por su rebeldía. ¡Ey, haz esto! Y pasan 10 minutos y no lo hizo. ¡Ey, haz esto! Y pasan 20 minutos y no lo hizo. Y pasa media hora y no lo hizo. Y lo que el niño te está diciendo es: soy rebelde. El clásico ejemplo que tenemos cuando ese pequeño niño que ha comenzado a caminar, que ha comenzado a recargarse en las paredes, y en una de esas veces que se está recargando en las paredes, encuentra algo que se llama contacto y comienza a querer meter sus deditos o meter un juguete allí, y la mamá no hagas eso. Y lo que tú le acabas de decir al niño es: aquí tienes tu juguete favorito, hazlo. Porque básicamente le estás diciendo no lo hagas, pero su naturaleza es que todo lo que tú dices se va a revelar. ¿Sí o no? Hijo, las verduras son necesarias. Error, error, error. Al día siguiente ellos te dicen: las verduras no me gustan. Hijo, tiende tu cama. Porque nuestra naturaleza es rebeldía. Hay dos cosas, y esto no cambia. Hay dos cosas que distinguen el corazón de un joven: necedad y rebeldía. Necedad y rebeldía. Quise juntarte como la gallina que junta a sus polluelos, y tú no quisiste. Y vean lo que Hechos 7:52 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestro padre y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y vean el final del libro de Hebreos capítulo 11, la galería de hombres de fe. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y vean lo que Jeremías 25:4 dice: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Vean el sentir de Dios en toda la historia del Antiguo Testamento. Dice Jeremías: desde temprano, es decir, desde una fecha temprana en que ellos como nación fueron edificados, y sin cesar, es decir, continuamente Dios les estuvo enviando profetas. Muchas veces entendemos cuando leemos el Antiguo Testamento que los profetas son estos libros que están al final del Antiguo Testamento, empezando con Isaías y terminando con Malaquías. Y muchos creemos que ese es el ministerio profético. Nada más déjeme recordarle algo. La Biblia identifica, o cuando estudias el Antiguo Testamento identifica a los profetas primeros. Y los profetas primeros se nos relata en el libro de Josué, en el libro de Jueces, en el libro de Samuel y en el libro de Reyes. El primer gran profeta de la nación de Israel que se levantó con una claridad del llamado profético de Dios fue Samuel, no Isaías, como cronológicamente está en las Escrituras. Dios siempre envió siervos a la nación de Israel, a su viña,
¿Por qué Dios envió siervos? ¿Por qué Dios envió hombres que comunicaran el mensaje de las Escrituras y de la palabra? Sencillamente porque Dios quería recoger fruto en su viña. Fruto en su viña. Basta con dar una mirada a la historia de los profetas del Antiguo Testamento. Isaías, cortado con una sierra de madera en dos. Jeremías, rechazado continuamente, estuvo preso en un pozo, sufrió la caída de Jerusalén, tuvo que enfrentar al perverso Pasur que la traía contra él, y se cree que murió apedreado en Egipto en manos del pueblo. Amós fue muerto a mazazos por el hijo de un sacerdote. Ezequiel fue asesinado en Babilonia por un hombre al que reprendió. Imagínate, Ezequiel llamando a un hombre al arrepentimiento, diciéndole: ponte a cuentas con Dios. Y nomás por eso lo mató. No sé, ya me está dando miedo. Zacarías fue despedazado por el rey de Judá frente al altar, frente a un lugar sagrado. Allí se le antojó al rey de Judá decir: aquí se acabó tu vida, aquí se acabó tu ministerio. Miqueas fue arrojado desde un acantilado por el hijo del rey Jorán. Y el último y más grande de los profetas que precedió a nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, usted ya sabe cuál fue la suerte que él tuvo: decapitado. No más porque una chica que bailó agradó al gobernante. Y cuando le dice: pídeme, ¿qué quieres? Y ahí estaba la mamá. ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? Le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista, que te la entregue en una bandeja. Ay, hermanas, esto nos debería poner a temblar. A veces las mamás dan unos consejos. Ese es uno de esos pasajes que cuando te das cuenta que la madre le dijo a la hija: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Si usted es mamá, cuide los consejos que da. Cuide los consejos. Entonces, la parábola muestra la paciencia que Dios había tenido. Escúcheme bien, aunque la parábola habla de 3 siervos, tú ves a lo largo de todo el Antiguo Testamento cómo es que Dios envió profetas y envió profetas. ¿Y se acuerdan de aquel que decía: no, estos profetas no me gustan porque nomás me profetizan puras cosas malas? ¿Qué cosa, no? La paciencia de Dios al seguir enviando a sus siervos. Él dio una y otra vez oportunidad a Israel para que se arrepintiera. Y hermanos, lo mismo pasa en nuestros días. Dios está dando la oportunidad para que muchos se arrepientan, pero muchos siguen siendo como la nación de Israel, rechazando esa oportunidad. Y un día ellos serán juzgados. Miren lo que 2 de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca. Observe conmigo del verso 13 al 16 la gran pregunta que Jesús hace aquí. Y tenemos que revisar. Dios ha enviado a estos siervos. A los 3 les ha ido como en feria. Así fue como les fue. Pero entonces el dueño de la viña toma una decisión increíble. El dueño de la viña decide enviar a su hijo, y escuchen esto, amado. A su hijo amado. ¿Para qué había enviado Dios a Jesús? Pues, entendiendo la parábola, lo había enviado para recoger fruto. En esta afirmación, Jesús mismo se identifica como el Hijo amado. De hecho, de manera insólita, Jesús
Jesús mismo en esta parábola se introduce como un personaje de la parábola. Dios envió al Hijo amado. Había tantas evidencias de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué evidencias había? Las profecías del Antiguo Testamento, el testimonio de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. El propio ministerio de Jesús, su enseñanza, su vida, sus milagros. Hermanos, Jesús no era un siervo más en esta parábola. Jesús no era un profeta más. Jesús era el Hijo amado al que nuestro Padre Celestial envió para recoger fruto. A pesar de todo el testimonio que Él dio, fueron los líderes religiosos, fueron los labradores quienes dieron muerte a Jesús. Y tal como Él lo predijo, lo echaron y pereció fuera de Jerusalén. En este pasaje Jesús mismo predice su muerte en manos de los líderes. Y escuchen lo que Pablo escribiera años más tarde a los Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alguien pudiera decir: mataron al hijo del dueño de la viña, se acabó el negocio. No. Dios invirtió, envió al Hijo a la tierra, estuvo dispuesto a darlo para que una viña mucho más grande, para que una viña mucho mayor que Israel se levantara. Oh, qué glorioso cuando Juan recibe la revelación del Espíritu Santo y nos describe ahí en el capítulo 3, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. La muerte del Hijo de Dios, la inversión del Padre al enviar al Hijo, era necesario para entonces poder levantar fruto para su gloria. Me encanta cuando el escritor de los Hebreos nos crece en este concepto y nos dice que el Hijo de Dios tuvo que morir para entonces poder llevar muchos hijos a la gloria del Padre. El Hijo amado murió. Pero de nuevo, como hemos solido encontrar en las parábolas, tenemos una pregunta retórica, una pregunta que la respuesta es lógica. Dice aquí: ¿qué pues les hará el Señor de la viña? ¿Qué crees tú que los labradores malvados merecían por lo que ellos habían hecho? ¿Qué crees que merecían? La muerte, según las leyes, según los asuntos civiles, políticos de aquel momento en Palestina. El comportamiento de estos labradores era malo y tenían que matarlos. El fin no justificaba los medios en esta expresión. Y curiosamente Jesús también responde esta pregunta. Ellos merecían la muerte, pero a la par lo que Jesús comienza a contestar es del sufrimiento de los profetas. El Hijo amado daría su propia vida, es decir, los labradores no iban a morir, el que iba a morir era Él mismo. Cuando tú revisas la historia de la muerte de Jesús rápidamente, tenemos que entender: el crimen del Hijo de Dios fue brutal y fue terrible. Por esta razón es que el juicio fue tan trágico. La viña sería entregada a otros. ¿Cuál fue el juicio de Jesús en esta parábola? La viña sería entregada a otros. Escúchame bien, ese es el peso de ser un mayordomo. Si tú no eres un buen mayordomo de lo que tienes, un día seremos juzgados y seremos removidos de la vid, seremos quitados de la vid, o simple y llanamente dejaremos de dar fruto, y un buen día Dios dará lo que en su misericordia había compartido con nosotros a otros. Los otros que recibieron la viña en este pasaje fueron los gentiles. Los otros que recibieron la viña en este pasaje fueron los gentiles. Y gracias
a que la viña creció y fue compartida con los gentiles, es que ahora tú y yo podemos estar reunidos en ese lugar adorando a Dios, recibiendo su palabra. La mayor expresión del pueblo gentil en nuestros días está expresada en su iglesia, la cual ha llegado a ser la nueva viña de Dios, la nueva creación de Dios. Y la demanda sigue siendo la misma. Somos su viña, pero una viña da frutos. Y no hay el tiempo para ir a Juan 15, pero esta es una situación clara. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Mi padre es el labrador, tomando otra idea, pero llegando al mismo punto. El que no da fruto, el que no da fruto, ¿será qué? ¿Cortado? A eso que le gusta a usted mucho que le predican, echado en el fuego. Juicio. Miren Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ay, es que soy cristiano porque se siente requete bonito. No, tú no eres cristiano, esto no es de sentir. Ay, es que las cancioncitas me gustan mucho. No, hermano, no. No. Ay, es que yo voy ahí porque ahí van todos mis amigos. No, por favor. Ay, es que yo estoy ahí porque está re chulo el pastor. No, por favor. Ya saben que eso es para que se despierten. No, por favor. Escúcheme bien. Si usted y yo no estamos en esta viña para dar fruto, está en la viña equivocada. Está en la viña equivocada. Y posiblemente estás ocupando un lugar en este auditorio que alguien más que sí va a producir fruto deba ocuparlo. Para que produzcan los frutos, escuchen, de Él. No los tuyos, no los míos. Los frutos de Él, del dueño de la viña. Jesús preparó el terreno en esta parábola para la transición de su reino, de los judíos a los gentiles. Rompió un paradigma que la nación de Israel batalló increíblemente. Ellos pensaban que podían monopolizar el reino de Dios. Ellos pensaban que podían monopolizar la ley. Ellos pensaban que podían monopolizar los profetas. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Uno de los días más esperados para esta nación fue trágico. Escuche esto. Los judíos en este pasaje entendieron, quizás por un momento, no lo sé, pero entendieron lo que Jesús quería decirles acerca de ser rechazados por el Padre. Cuando Lucas nos señala esta expresión, Dios nos libre. Jesús les dice, la viña será retirada de ustedes y yo traeré a otros. Dios nos libre. O como diríamos en nuestros días para que lo entienda, cuando dicen, ay, te van a robar tu casa. Y algunos dicen, Jesús, María y José. O te va a pasar esto, y otros más espirituales dicen, la sangre de Cristo. El cayado del pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque entiendes el peso de lo que te están diciendo. Aquí los judíos entendieron el peso. Los voy a quitar, dice Jesús, y voy a traer a otros a la viña. Dios nos libre. O bueno, los más tradicionales, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Hermanos, la mayordomía requiere fidelidad, no usurpación.
Que tú y yo seamos mayordomos de aquellos recursos que Dios ha compartido con nosotros requiere que tú y yo seamos fieles a lo que Él nos ha dado, no que usurpemos su lugar. Cuando no hay fidelidad, Dios entregará a alguien más lo que Él ha compartido contigo. Aún el llamamiento de los 12 era contradictorio para la religión judía. Por lo menos en el grupo de los 12 había 7 pescadores, un cobrador de impuestos, un traidor, un revolucionario, uno que no era de Galilea y simple y sencillamente por no ser de Galilea era considerado chusma. Dígame, ¿qué de inteligente tenía que Jesús hubiese llamado a estos 12? Nada. Pero simple y sencillamente muestra la soberanía de Dios para llamar al servicio cristiano a estos hombres, para llamarlos, para elegirlos. Y Jesús termina esta parábola hablando del peso de las Escrituras en el verso 17 y 18. Tenemos que entender, hermanos, que aquel día, como en nuestros días, las Escrituras son una prueba segura del juicio que viene. Las Escrituras no nos engañan del juicio que viene. Las Escrituras no nos mienten del juicio que viene. El juicio del que Jesús está hablando específicamente en esta parábola hacia la nación de Israel es un juicio a su incredulidad. La piedra que fue desechada era Jesús mismo. Esa piedra que los edificadores rechazaron, Dios la exaltó, el Padre la exaltó y la hizo ser la piedra angular, la piedra de fundamento para una nueva nación, para una nueva viña, mucho más grande que Israel. Jesús es la piedra angular, Jesús es la piedra de fundamento, en ella debemos ser edificada. Nuevamente Jesús cita por lo menos 3 pasajes del Antiguo Testamento en estos 2 últimos versos. Hace una referencia al Salmo 11, versos 22 y 23, donde el salmista hablaba de él como una roca, y este es un salmo mesiánico, es decir, colocaba al Mesías como una roca. Isaías capítulo 8 decía que si no confiaban en el Señor como nación, entonces Jesús vendría como una piedra de tropiezo. Daniel 2, la roca era un símbolo del reino de Dios, usada como un martillo para los reinos que se opusieran al reino de Dios. Y más tarde Pablo y Pedro lo dijeron así, primera carta a los Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y el apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No hay manera de presentar un sacrificio genuino de adoración y aceptable a Jesucristo si Jesús no es tu piedra, no es tu roca, no es el cimiento de la vida cristiana. El fundamento de nuestra adoración es nuestra redención. El por qué nosotros nos damos en adoración es porque entendemos que nos ha redimido. Pero observen cómo es que Jeremías habló de esta piedra de tropiezo causando daño y quebranto. Jeremías 6:15, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán.
dice Jehová. Hermanos, hay dos formas de recibir la palabra de Dios. Han estado desde el pasado en la historia de Israel, están en nuestros días y estarán hasta que Jesús regrese por su iglesia. Hay dos maneras: o aceptamos su palabra o siendo juzgado por ella. O aceptas su palabra o esa propia palabra te juzgará. Cuando algunos hombres se acercaron a Jesús y le hablaron de que si Él los estaba juzgando, Él dijo: yo no los juzgo. La palabra que yo os he dado, esta os juzgará. Las cosas no han cambiado mucho. Hay pocos aceptando la palabra de Dios, pero hay muchos siendo juzgados por ellas. El resultado de esta parábola, de esta palabra que Jesús trajo de juicio a la nación de Israel, fue rechazo y no quebrantamiento. Fue rechazo y no quebrantamiento. Los religiosos rechazaron esta piedra, esta roca, pero Dios la convirtió en la piedra angular de su iglesia. Dios la convirtió en la piedra angular de su iglesia. Si tú rechazas a Jesús, jamás serás quebrantado. Pero si tú aceptas su palabra traerá quebrantamiento pleno a tu vida. Escúcheme bien los próximos minutos y estamos terminando. ¿Qué estás haciendo con el tesoro que Dios nos ha confiado? ¿Qué estás haciendo con tu viña? La viña donde Dios te plantó a ti como mayordomo, que te dio algo para hacer específicamente, que te llamó de la salvación específicamente para algo. Este es un llamado a la fidelidad a su palabra, a la fidelidad a nuestra mayordomía como hijos de Dios. Este es un llamado a la fidelidad del mensaje, de la sana doctrina que los apóstoles nos han legado y nos han entregado. Si una expresión el apóstol Pablo repitió a sus dos máximos discípulos, me refiero a Timoteo y a Tito, en estas tres cartas pastorales. Escribe primera de Timoteo cuando Timoteo estaba en Éfeso pastoreando esta gran iglesia, un joven. Y luego escribe a Tito y le dice: te envié a Creta para que corrigieres lo deficiente que había entre los cretenses. Una ciudad que era distinguida por sus mentiras. Y luego escribe una segunda vez a Timoteo, poco antes de que Pablo fuera decapitado, mientras Timoteo estaba llevando el ministerio que Pablo había dejado de hacer, un predicador itinerante que iba viajando y compartiendo el evangelio. Si algo se repite en estas tres cartas pastorales, una y otra vez, fue esto: sean buenos mayordomos, cuiden el depósito de Dios, transmitan el depósito de Dios a hombres que sean fieles e idóneos al ministerio. Cuida de ti, cuida la sana doctrina. Timoteo, te recuerdo del don que hay en ti, que fue dado en aquel presbiterio de ancianos. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Una y otra vez cuando lees Timoteo y Tito te das cuenta de la gran pasión y encargo de Pablo a estos hombres. Lo voy a resumir en esta expresión: Timoteo y Tito, sean buenos mayordomos de lo que han recibido. Hermanos, debemos tomar con mucho temor y temblor la mayordomía que Dios ha entregado en nuestras manos. Tómalo en serio. Tómalo en serio. Esto no es un juego.
Las cosas de Dios no son un juego. Las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios son serias. Dios ha entregado en tus manos algo y un día Dios nos llamará a cuentas, como en esta parábola Dios llamó a cuenta a través de Jesús a la nación de Israel. Hay muchos labradores en nuestros días que no quieren compartir la escritura totalmente, pero Dios sigue siendo fiel al enviar siervos, profetas, y una marca que distingue a los verdaderos profetas, a los verdaderos siervos de Dios. Escúchelo bien, por favor. No tengo ninguna duda, la marca que distingue a los siervos de Dios no es el éxito numérico, no es la popularidad, no es la carisma personal, no es qué tan grande es su iglesia, no es cuántos programas tienen en la radio. La marca verdadera de un siervo de Dios es el sufrimiento. Y si un siervo no sufre, entiéndalo, está descalificado. Isaías sufrió, Jeremías sufrió, Ezequiel sufrió, Daniel sufrió, Amós sufrió, Zacarías sufrió, Malaquías sufrió, Juan el Bautista sufrió y Jesús sufrió. El sufrimiento está alejado de la vida de los siervos contemporáneos del siglo XXI. De todo hablan, menos de sufrir por el dueño de la viña. Dios sigue siendo paciente, no indiferente al pecado, no tolerante al pecado, paciente, que es diferente. Paciente no significa que Dios está indiferente al pecado. Paciente no significa que Dios está tolerando el pecado. Paciente significa que Él espera que cada uno proceda al arrepentimiento y dé frutos para su gloria. Allí donde usted está, cierre sus ojos y simple y sencillamente piensa en lo que Dios te ha dado a hacer como padre de familia, como esposa, como hijo, como un siervo del Dios Altísimo, como líder de tu hogar, como hermano de alguien, como hermano en la fe de alguien más. Piensa en cómo estás siendo mayordomo. ¿Te puedes identificar con la fidelidad en esa mayordomía, o esta mañana te identificas con la infidelidad? Pues bien, esta parábola nos juzga, nos confronta ciertamente, pero a la vez nos habla de esa increíble y maravillosa esperanza de un Dios misericordioso entregando a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, venimos reconociendo esta tarde que tú eres el Señor de tu viña, que tú eres el dueño de tu viña. Venimos reconociendo que ciertamente la rebeldía ha distinguido a la humanidad, distinguió a Israel, distinguió al pueblo de Israel mientras tú les visitabas, ha distinguido en las diferentes etapas y épocas de la historia de la iglesia a hombres, mujeres, familias y naciones, Señor, que se rebelaron contra tu mensaje. Y por causa de esto, tus profetas, tus siervos, sufrieron en alguna situación o aspecto de su vida. Pero también tenemos que reconocer, Señor, que muchos siervos se equivocaron porque trataron de monopolizar tu viña. Y el juicio vino sobre ellos, les fue quitado lo que tú les habías dado. Por esta razón es que el evangelio pudo llegar al pueblo gentil y ellos venir y ser parte de tu viña.
Por esa razón es que hoy día podemos estar aquí no siendo judíos de nacimiento, pero hemos venido a ser un pueblo santo, un linaje escogido, real sacerdocio para nuestro Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No somos dignos de un llamamiento tan santo. No somos dignos de un llamamiento tan hermoso. No tenemos nada especial, no tenemos nada que dar, estamos secos. Pero qué maravillosa es tu gracia, que no solamente nos llama a la salvación, nos llama a servirte, nos entregas dones, talentos, nos entregas tantísimas cosas, Señor, que lo único que podemos hacer, Señor, es ser fieles a ti. Es ser fieles a ti. Es ser fieles a ti. Reconozca esta mañana a Dios como el hacedor, como el dueño de todas las cosas. Ahí donde tú estás, ¿por qué no le pides perdón al Señor por tu rebeldía? ¿Por qué no le pides perdón al Señor? Quizás por tu necedad, por tu incredulidad. Yo no sé, pero tú sí lo sabes y Dios lo sabe. Pídele perdón a Dios. Permite que el dueño de la viña te sane, te restaure. Permite